Ya, vamos a ver qué dice la evidencia sobre el análisis funcional de la conducta. Es muy interesante, ¿no? Porque creo que generalmente nos enseñan análisis funcional de la conducta, pero no nos hablan de la evidencia. ¿Qué evidencia tiene el análisis funcional de la conducta? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha preguntado qué evidencia tiene el análisis funcional de la conducta? A ver, ¿alguien sabe un poco si el análisis funcional de la conducta, eso tan famoso que usamos ahora bastante, tiene evidencia científica? A ver, bueno, no nos ha dado la curiosidad, ¿no? Entonces, ya. Voy a empezar primero esta pequeña conferencia. Igual, hagan sus preguntas por chat. Acá estamos para aprender de todos. Todos juntos vamos a aprender bastante. Déjenme un ratito, voy a extender la diapositiva. Ya, acá está. Listo. Ya. Como les decía, ¿no? Una frase muy bonita, bueno, un párrafo de un paper que leí, me gustó bastante, que decía: el análisis funcional no se sustenta en opiniones clínicas o intuiciones diagnósticas. Actualmente existen revisiones que abarcan más de 40 años, colegas, de investigación y cientos de análisis funcionales experimentales, demostrando de forma consistente que la conducta está controlada por variables ambientales, identificables y manipulables. Estamos hablando de 40 años de evidencia, ¿ya? Para ello, para esta clase de hoy, vamos a revisar 4 papers, ¿ya? El primer paper es un paper clásico, ¿ya? Clásico, muy importante en el análisis funcional de la conducta. Es un paper muy clásico, muy importante, de Toward, ¿ya? De Toward, digo, de Iwata, perdón, de Iwata, que se puede decir que es el paper con el que se inició el análisis funcional de la conducta como lo conocemos. O sea, no es que Skinner, no es que Pavlov, no, porque Pavlov, recuerden que era un reflexólogo, no era fisiólogo, no era psicólogo, ¿no? No es que Skinner también haya inventado este tipo de esquemas, sí, él se puede decir, postuló los principios del aprendizaje, pero el análisis funcional como lo conocemos hoy, ya, empieza con este famoso paper que se llama, vamos a verlo un poquito más adelante, acá está. El paper se llama Toward a Functional Analysis of Cells Injury, ¿ya? ¿Qué pasa en este interesante paper, no? Antiguamente, colegas, cuando no existía esto que llamamos análisis funcional o AF, para no estar repitiéndolo a cada rato, los psicólogos intervenían por ensayo y error, ¿ya? Intervenían por ensayo y error, y era muy famoso el tema del castigo, ¿ya? Se veía el castigo como una forma de poder extinguir o cambiar conductas. Era muy, muy famoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto, no? Eh, Iwata estaba trabajando con 9 sujetos, ¿ya? 9 sujetos que tenían discapacidades del desarrollo y tenían problemas de autolesiones, ¿ya? Entonces, ¿qué descubrió él? Propuso que las autolesiones no eran aleatorias, sino comportamientos aprendidos y mantenidos por consecuencias del entorno. Entonces, ¿qué hizo este genial psicólogo, no? Dijo, voy a hacer un experimento. ¿En qué consistió el experimento? Voy a definir 4 consecuencias y vamos a ver si realmente esas consecuencias pueden hacer que la conducta se repita, se extinga, ¿no? La primera consecuencia que eligió fue la desaprobación social. ¿En cómo operacionalizamos esa conducta? El terapeuta lo que hacía era fingía leer y solo interactuaba con el sujeto si éste se autolesionaba, ¿ya? Esto evaluaba si la conducta se mantenía por refuerzo positivo social. Entonces, dense cuenta cómo Toward lo que hizo para saber, antes de que existiera F y todas estas cosas, lo que dijo es, vamos a ver si las consecuencias realmente controlan la conducta. Vamos a definir 4 tipos de consecuencias y vamos a aplicarlas y ver qué pasa, ¿no? La primera, como les digo, es desaprobación social, o sea, es un refuerzo atencional positivo de atención social, ¿ya? El segundo era demanda académica escape. ¿Qué significaba esto? Se le pedía al sujeto hacer tareas educativas difíciles. Si se autolesionaba, la tarea se detenía y el terapeuta se alejaba por 30 segundos.
Esto evaluaba si la conducta se mantenía por reforzamiento negativo, escape, ¿ya? Dense cuenta, ¿no? Recuerden, el reforzamiento negativo es cuando nosotros quitamos, se puede decir, algún elemento o estímulo que está impidiendo que al quitarlo, que es desagradable, al quitarlo, reforzamos la conducta, ¿ya? Un poquito en la ciencia es un poco confuso porque en la ciencia positivo y negativo no significa malo y bueno, colegas. En ciencia, positivo significa físico, algo material, algo que se presenta, algo que existe, y negativo lo que no existe, ¿no? Lo que no hay, ¿no? Quitar. Entonces, cuando hablamos de reforzamiento positivo, hablamos de agregar algo para aumentar la conducta, y cuando hablamos de reforzamiento negativo, es quitar algo para aumentar también la conducta, pero quitarlo, ¿ya? Para que no nos confundamos. Entonces, hasta acá vemos que este psicólogo famoso trabajó con población de personas con discapacidad que se hacían daño, ¿ya? Y ya vemos que empezó a analizar dos consecuencias. La siguiente, aislamiento. El sujeto estaba solo en una habitación vacía, sin juguetes. Esto evaluaba si la conducta se mantenía por refuerzo automático, autoestimulación sensorial, ¿no? Mira qué interesante. Finalmente, el juego libre, control. El sujeto tenía juguetes, no había demandas y recibía atención por portarse bien. Era la condición de control para comparar con los demás. Entonces, ¿qué se encontró, no? En 6 de los 9 sujetos, la autolesión estaba consistentemente asociada a una condición específica. La misma topografía, golpearse la cabeza, o sea, estas personas se golpeaban la cabeza, podía tener causas completamente distintas. Escape, atención, autoestimulación. O sea, acá se dio cuenta ese psicólogo de que ciertas conductas autolesivas se reforzaban por la atención social, otras conductas autolesivas disminuían a través de, por ejemplo, el aislamiento o la demanda académica, que sería reforzamiento negativo, ¿no? Entonces, hasta ese momento, la forma de cambiar conductas era el castigo, colegas. Ustedes no sé si saben un poco, han leído la historia de la locura de Foucault, pero la forma en que se trataban los problemas mentales era horrible. Electrocutaban a los pacientes clínicos, les cortaban, sacaban un pedazo del cerebro, la lobotomía. Entonces, desde acá se empieza a generar esta nueva teoría, ¿no? De que realmente lo que controla la conducta más que el castigo es la función que tiene la conducta, el para qué, ¿ya? La conclusión que cambió la clínica. Es imposible usar un solo tratamiento universal para un problema conductual. Usar extinción, ignorar en un niño que actúa para escapar de una tarea se le da exactamente lo que quiere. La conducta empeora drásticamente, ¿no? Acá lo que encontró Iwata, colegas, es primero de que no hay como que una sola consecuencia que pueda cambiar la conducta de todos por igual, ¿no? Como se dan cuenta, cada paciente reaccionaba a diferentes consecuencias, sea un reforzamiento positivo, un reforzamiento negativo, sea por escape, ¿no? Nos damos cuenta de que se empezó a considerar el análisis funcional como algo único e individual, ¿no? No es como que todos somos iguales, todos tenemos, como decía el psicoanálisis, no todos tenemos complejo de Edipo, todos somos iguales, no. El análisis funcional, aunque no lo crean, consideran el ser individual, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿no? Acá hace un rato les hablé, ¿no? Esas son las 4 condiciones para el experimento. Es muy interesante, ¿no? Porque vemos un poco cómo se creó este tipo de esquemas y por qué es importante entender las bases, ¿ya? Luego vamos a ver un interesante, se puede decir, metaanálisis, ya, de Hanley, Iwata y McCord, ¿ya? ¿Por qué es importante ver este metaanálisis, colegas? Porque voy a verlo primero, es un orden de metaanálisis, son 3 metaanálisis lo que vamos a ver. Este es el primero, fue un paper. Para los que quieran un poco el tema del paper, el título se llama, quieran leerlo, se llama, acá está, aquí está el nombre, ahí está. Uy, no está, ahí está. Toward a Functional Analysis of Self-Injury, ¿no? O sea, de autodaño. ¿Ya? Es un paper que para los que quieren un poco de historia, entender cómo se creó el análisis funcional, este paper es base para todos.
Entonces, la primera revisión de Iwata desde 2003 lo que hace es revisar 10 años de, se puede decir, no, más o menos, creo que revisa 10 años de todos los estudios que hay sobre análisis funcional, como que recopiló. ¿Qué encontró, no? Para resumirles esto, ¿no? Estudió 277 estudios empíricos, ¿ya? Los autores filtraron y evaluaron críticamente 277 estudios que usaron el análisis funcional basado en observación directa y manipulación controlada de variables ambientales, ¿ya? Que se encontró que el 70% de los estudios hasta el 2020, 2003 eran en niños y el 93% en la población de niños y de ellos también el 90% eran personas con discapacidad del desarrollo. Entonces, hasta el 2003, el análisis funcional se usaba principalmente en personas con problemas de desarrollo, o sea, se puede decir, ahora les decimos personas con habilidades especiales, distintas, ¿no? Eh, por eso van a ver mucho de que estas formaciones, las mejores como ABA, están enfocadas en modificación de conducta en el ámbito educativo, en el ámbito de personas con problemas del desarrollo. ¿Mm? ¿Qué más? La topografía más estudiada, o sea, como topografía, siempre que escuchen esta palabra topografía, estamos hablando de la forma, cómo la conducta se presenta, la forma, no la función. La función es el para qué, la topografía es cómo aparece la conducta. Entonces, se encontró hasta, revisando esos 277 casos, que lo que más se analizaba, colegas, eran las autolesiones y la agresión. Entonces, vemos que hasta acá es lo que más se estudiaba. Se vieron que en 95.9% de los casos, los resultados eran claros y diferenciados. El modelo AFC fue el más utilizado con diseño multielemento y en sesiones de 10 minutos. El AF identificó la función exacta en casi todos los casos. Entonces vemos que no se trata solo de que tenemos una hojita y que es bonita, que la dividimos en tres, sino que hasta el 2003 al menos hay evidencia que realmente el análisis funcional de la conducta sí tiene la capacidad de predecir la función de la conducta, el para qué el sujeto realiza ciertas conductas, ¿no? Ya cuando alguien les venga a decir de que el análisis funcional no sirve y tantas cosas, sáquenle este metaanálisis, ¿no? Es un metaanálisis muy claro de que realmente tiene efectividad ese tipo de herramientas. Guías de mejor, también se sacó mejores guías, a partir de estos 277 estudios se sacaron mejores guías, ¿no? Y bueno, hay algo muy importante, ¿no? De que si bien el análisis funcional o en el laboratorio tratamos de controlar todas las variables, ustedes saben de que existen muchas variables. Por ejemplo, la variable biológica, el estado del cuerpo, variables de sonidos, imágenes, tantas cosas, y no se puede controlar todo. Cuando nosotros hacemos experimentos en laboratorio, lo que tratamos es de aislar al máximo todas las variables para tener más seguridad de que lo que cambió la conducta fue nuestra intervención y no otra variable. Se trata, ¿no? Por eso van a ver que muchas veces los experimentos conductuales son en ratones, también en personas, pero en laboratorio, ¿no? Intentan que no haya ningún otro factor que intervenga. Pero a veces también pasa que hay refuerzos automáticos, ¿no? Que son situaciones que por naturaleza se refuerzan la conducta. Veamos el segundo metaanálisis. Este metaanálisis es, lo máximo. Acá se analiza 30 años de evidencia, colegas. 30 años. O sea, luego de Iwata sacó 2003 un metaanálisis y vuelve a sacar otro en el 2013. Esta persona murió ya, pero se ha dedicado tanto a lo que es el análisis funcional de la conducta. Entonces, en 30 años, ¿qué se encontró? ¿No? En este análisis de 30 años. Primero, las instituciones bajaron a 32.5% a solo 6% y el AF se empezó a integrar en las escuelas, clínicas ambulatorias y hogares. Salió del hospital para entrar en la vida real. Antes, el análisis funcional era exclusivo de los hospitales, no se usaba en otros entornos. Ya para 2003, para 2013 para arriba comienza, bueno, no 2013 desde antes, pero hubo un gran cambio, ¿no? Se comenzó en los últimos 30 años a empezar a aplicarlos a otros entornos que no solo eran el clínico, ¿ya? Sino también en escuelas, en situaciones de terapia en el hogar, etcétera, ¿no?
población neurotípica creció. Ya no solo eran personas que eran con autismo, no solo personas que se autolesionaban, sino también personas con autismo, ¿ya? Dice que demostró ser útil para organizar terapias en cualquier tipo de pacientes, no solo con discapacidad del desarrollo. Acá vemos que realmente el análisis funcional empezó a demostrar que realmente podía ser aplicado en otras áreas. Advertencia, refuerzo tangible genera falsos positivos, ¿no? Las pruebas de acceso tangible aumentaron al 50%, 50.6%. El riesgo, evaluarlas sin entrevista previa a los padres puede llevar a creer que el niño actúa por un juguete cuando no es así. ¿Qué se descubrió acá muy importante, ¿no? De que se necesita hacer una entrevista, ¿no? A veces nosotros queremos, por ejemplo, modificar la conducta de un niño y a todos le damos un caramelo, ¿no? A todos le queremos hacer la ficha. No, hay niños que no les importa las fichas, no les importa que le pongas una estrellita, una fichita de carita feliz, no les importa. Hay niños que no les gustan los dulces. Es importante entender cuál es el reforzador de la conducta. Entonces, en este metaanálisis se hace bastante hincapié a que ustedes, colegas, cuando quieren aplicar un reforzamiento, sea en ámbito escolar, educativo, sea en terapia, en sesión, tienen que analizar bien qué cosas refuerzan la conducta de su paciente, qué elemento tangible, ¿no? Con tangible nos estamos refiriendo a objetos. Finalmente, ¿no? Bueno, riesgo de agrupar conductas, 76% de los estudios. ¿Qué dice acá? Evaluar golpes, gritos y mordiscos juntos en la misma sesión ahorra tiempo, pero puede enmascarar la función individual de cada conducta y llevar a falsos diagnósticos de múltiples funciones. ¿Qué significa esto, colegas? El análisis funcional de la conducta intenta estudiar cada conducta problema en el esquema, ¿ya? Por ejemplo, el problema de los diagnósticos, por ejemplo, del DSM-5 o el CIE-11, es de que nos agrupan los problemas por síntomas y no nos permiten especificar realmente, primero, la función de cada una de las conductas y tampoco nos permiten encontrar realmente cuál es la conducta problema. ¿A qué me refiero con esto? Siempre lo digo, ¿no? Imaginemos que nos viene a consulta 5 pacientes con ansiedad social. 5. 5 pacientes con ansiedad social según el DSM o CIE-11, ¿no? Y yo descubro que si bien todos cumplen con los criterios, la función de las conductas o de los síntomas, si quieren verlos así, son diferentes. Por ejemplo, uno puede ser que evita situaciones sociales por un tema de trauma, por un tema de que quizás cada vez que se acerca a un grupo de personas se le viene un recuerdo de una vez que se desmayó, ¿no? Frente a todos y no quiere que vuelva a pasar, no quiere relacionarse con ese recuerdo. Otro puede ser porque siente que no sabe hablar frente a otras personas y que evitando situaciones sociales se evita la ansiedad de no saber qué decir, ¿no? Otro puede sentir que las personas lo observan demasiado y que al ser muy observado no puede hablar bien, se traba más de lo normal y por eso evita esas situaciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, en esos 3 pequeños ejemplos de que la función de la conducta es diferente en cada caso. Por eso el problema a veces del DSM-5, el CIE-11, es que nos dan la topografía, o sea, la forma de la conducta, pero no nos habla de la función, el para qué. Las autolesiones, ¿no? Veamos casos de autolesiones. Un paciente con autolesiones puede quizás autolesionarse porque cada vez que lo hace recibe reforzamiento social, o sea, atención. Y otro paciente con autolesiones puede hacerlo porque al hacerlo reduce su malestar. Son diferentes funciones, a nivel topográfico son iguales, se presentan de la misma forma, pero a nivel de la función de la conducta, que es la profundidad, tienen una función diferente. Recuerden, función es para qué, para qué lo hace, por qué lo hace, para qué sigue haciéndolo, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Innovación. Conductas precursoras y primeros éxitos en telesalud, ¿no? Acá se hizo un poquito más el tema de que en vez de esperar la conducta peligrosa, el AF analiza la señal leve previa, quejarse, frotarse. Cuando hablamos de la señal leve previa, estamos hablando de antecedentes, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Que nosotros ya podemos intervenir desde los antecedentes, ¿no? ¿Por qué son importantes los antecedentes, colegas? Por ejemplo, ¿no? En un caso de autolesiones, el antecedente podría ser la rumia depresiva,
Un ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué es la rumia depresiva? El pensar constantemente en por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué mi vida es así? ¿No? Entonces, antes de que el paciente haga la conducta de autolesionarse para quizás reducir el malestar de la tristeza, vemos como antecedente de esa conducta la rumia depresiva, ¿no? Ya podemos darnos cuenta que no necesitamos que el paciente se autolesione para intervenir en la conducta, sino podemos intervenir desde el antecedente. Entonces es muy importante, colegas, entender bien este tipo de esquemas. Siguiente paper, ¿no? En este se revisa 40 años, 2023. Bueno, acá ya Iwata estaba muerto, pues, ¿no? Iwata ya murió y acá lo continúan Melanson y Farmi, ¿ya? 40 años. ¿Qué se encontró? Que el autismo domina el análisis funcional de la conducta, o sea que el AF sigue siendo más aplicado en población autista, ¿ya? Eso es algo muy importante porque sí, el AF, si bien se aplica también en pacientes con trastorno de ansiedad, TLP, no es suficiente la evidencia aún, colegas. Démonos cuenta de esto interesante, ¿no? Nos venden mucho el tema de las terapias basadas en evidencia, basadas en el análisis funcional, pero el análisis funcional sí funciona, pero aún falta más evidencia para estar totalmente seguros que nos va a funcionar totalmente en problemas de ansiedad, depresión o en temas que no sea autismo. ¿Por qué se ha trabajado bastante en temas como autismo? Porque generalmente la población autista puedes trabajar con ellos en espacios controlados, trabajas con ellos todo el día, estás con ellos todo el día, puedes tú controlar más factores. En cambio, una persona con problemas de ansiedad o depresión sale de la consulta y se va a su casa, y ya no sabes nada de él. ¿No? Es la diferencia. El análisis funcional está muy apegado al tema de que intenta controlar todas las variables, variables del entorno, variables internas, para poder entender qué es lo que realmente puede cambiar la conducta. Y lamentablemente en pacientes con autismo es un poco más fácil tener esos factores controlados, a diferencia de pacientes con problemas de ansiedad o depresión, ¿ya? En la clínica ambulatoria empezó a usarse el 50%, 29% en escuelas, ¿ya? Y generalmente en los hospitales. ¿Qué más se encontró? Más de la mitad de sesiones duran solo 5 minutos. Una sesión de análisis funcional puede durar 5 minutos y ser efectiva. ¿Ya? Demos cuenta de que el análisis funcional no es una terapia, es una herramienta que tiene el objetivo de dar al terapeuta un esquema de qué inicia la conducta y qué la está reforzando. ¿Qué hace que la conducta se siga manteniendo? Es lo que refuerza la consecuencia, el C, que van a ver en el ABC, es la que te da la hipótesis de mantenimiento. ¿Nunca se han preguntado, colegas, por qué mi paciente, no sé, sigue volviendo con su ex? ¿Por qué si a pesar que el ex le ha engañado, que el ex le ha hecho tantas cosas, por qué sigue volviendo? El AF nos puede dar esa respuesta, ¿ya? Nos da la hipótesis de mantenimiento. Recuerden, las conductas nunca son porque sí, siempre tienen un para qué. A tu paciente quizás que vuelve con su ex a cada rato, le sirve para algo volver con su ex. Puede ser quizás porque cada vez que el ex se va, él o ella comienzan a sentir, no sé, ansiedad, malestar, tienen pensamientos, nadie me va a querer, nadie me va a querer como él, y ese malestar le genera que se vaya con el ex, y cuando está con el ex, todo ese malestar se va, y por reforzamiento negativo, la conducta se va a seguir repitiendo, ¿no? Puede ser. Ese es un ejemplo, colegas, no es que automáticamente todos los que vuelven con su ex es lo mismo, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Qué más vemos? El formato más popular del AF moderno, ¿no? Es el sintetizado, ¿no? Un AF se puede decir hecho y derecho, es gigante. El AF más sintetizado es el clásico, ¿no? El ABC chiquitito, ¿no? Pero recuerden, un AF completo también tendríamos en cuenta, por ejemplo, factores biológicos, problemas médicos, factores biológicos, por ejemplo, en mujeres, si está con el tema
perimenopausia, menopausia, menstruación, que ustedes saben que afecta mucho el nivel hormonal y puede ser ese estado biológico, puede aumentar ciertas conductas y reducir otras. Eso sería un AF completo, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos en terapia es un AF muy simple, que solo detectamos la conducta antecedente, lo que realizó y lo que reforzó. A ver, Paola me hizo una pregunta. Ya. ¿En qué se diferencia el modelo ABC que se utiliza en la terapia cognitiva y el AFC? Bueno, no existe el AFC, es el AF, análisis funcional, es una sigla para análisis funcional. Todos usamos el AFC, el ABC, que es es antecedente, behavior es consecuencia en inglés. No, behavior es conducta en inglés y C es consecuencia, ¿no? Consecuencia. Entonces, no, todos los que nos dedicamos cognitivo-conductual, conductistas, terapias contextuales, las que están ahorita bastante en boca de todos, usamos el mismo esquema, pero algunos son más, lo usan de forma más simple. Como te digo, un AF completo es gigante, ¿no? Pero el AF sintetizado, que es el que más se usa actualmente, es el AFC clásico, el ABC clásico, perdón, que es eh, conducta antecedente, Pepito gritó, antecedente, conducta, ¿qué hizo frente a eso, no? Empezó a rascarse, le dieron un caramelo, no, empezó a rascarse, no sé, la nariz. ¿Qué pasó? Pepito se sintió bien, reforzamiento negativo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que Pepito va a seguir rascándose la nariz cada vez que grite para tranquilizarse, ¿no? Eso puede ser un análisis chiquitito, ¿no? Pero ¿qué tendría en cuenta un análisis más profundo, ¿no? Tendría en cuenta estado biológico, tendría en cuenta más elementos del ambiente, tendría en cuenta más pensamientos que tuvo Pepito en ese momento, ¿no? Sería un análisis más profundo, ¿no? Generalmente en terapia hacemos análisis muy pequeños, análisis funcionales muy pequeños, pero así te respondo a tu pregunta, Paola, no hay diferencia, o sea, es lo mismo, solo que es la profundidad. Hay análisis funcionales más sencillos, sintetizados, y análisis funcionales más complejos. ¿Qué más? Bueno, se usa más ahora F en telesalud. Eh, bueno, acá, por ejemplo, vemos algo muy interesante, vamos a agrandarlo acá. A ver, ¿qué dice acá? Refuerzos tangibles evaluados en 69% de estudios versus 34% en 2000. Ya, por ejemplo, tabletas y celulares son estímulos omnipresentes que calman conductas pero también las mantienen. Los autores advierten que esto refleja nuestra era digital y debe evaluarse con precaución, ¿no? Como les dije hace un rato, lamentablemente los psicólogos tenemos uno de los trabajos más difíciles, ¿no? Porque cuando intentamos cambiar la conducta del paciente, muchas veces va a pasar de que hay otros factores que afectan la conducta y que no permiten que nosotros podamos modificarla totalmente, ¿no? Por ejemplo, como ahora la tecnología, tienen que empezar a agregar en su análisis funcional el tema de la tecnología. Por ejemplo, el celular es algo con el que andamos todo el día. El celular, por ejemplo, puede ser una conducta de escape, de evitación, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos factores nuevos que están afectando y que ya son parte del ser humano. ¿Qué ser humano no tiene un celular? Yo he visto personas con iPhone que viven en los cerros de Perú, viven en el cerro y tienen su iPhone. O sea, acá ya se trata de que todos tenemos, todos colegas, ya la tecnología ya es parte del cuerpo. El celular es parte del cuerpo, ya no es algo exterior. Ya no podemos verlo como algo ajeno, ¿no? Qué interesante esta propuesta. Y finalmente, clases de contingencia. Agrupar puede generar diagnósticos de múltiples funciones. La tendencia creciente a evaluar varias topografías junta lleva a un aumento de diagnósticos de conducta con múltiples funciones, complicando el diseño del tratamiento individualista. Como le decía hace un rato, ¿no? El agrupar las conductas dándole nombre de trastornos, ¿no? Por ejemplo, la conducta de evitar situaciones sociales como ansiedad social no nos permite entender la individualidad de cada conducta y la función. Por ejemplo, yo les digo, colegas, una pregunta muy sincera, ¿no? Si yo ahorita les doy un informe que solo dice trastorno de ansiedad social, ¿ya con eso sienten que tienen suficiente como para intervenir? ¿No?
van a pasarse 10 minutos, lo que hacen generalmente los psicólogos es ya, primero voy a pasarme 10 minutos viendo si realmente tiene ese diagnóstico, o 5 minutitos viendo si realmente tiene ese diagnóstico, y luego voy a generar mi intervención. En sí los diagnósticos psicológicos no nos ahorran trabajo. Igual vas a tener que meterte tus 10 minutos haciendo un análisis funcional, porque las conductas, como les digo, tienen muchas funciones. Justo quizás de acá voy a hacer una masterclass sobre transdiagnóstico. Muy interesante este término. Para los que no saben qué es el transdiagnóstico, es una forma de evaluar problemas de depresión y ansiedad, ya no desde los diagnósticos clásicos, sino desde procesos, ¿ya? Procesos como preocupación, rumia, ¿qué más? Evitación experiencial, la de ACT, ¿no? Ya evaluar desde procesos, ¿no? Porque vemos que muchos trastornos, si bien topográficamente se ven distintos, a nivel de la función de los procesos que están en cada uno, hay procesos en común. Y que tú interviniendo en procesos puedes tratar varios trastornos a la vez. ¿Por qué se hace este tipo de conceptualización, colegas? Porque, bueno, para los que tienen práctica clínica de años, saben que la comorbilidad, o sea, que un paciente te venga con muchos trastornos a la vez, es más la regla que la excepción. Muy pocos te vienen con un solo problema. Generalmente te vienen con muchos. Entonces, si tienes una herramienta de poder entender todos los problemas desde lo que hay en común, ya te ahorras tener que, hoy yo voy a comenzar primero con el pánico, luego con la ansiedad social y luego con la depresión. No, el transdiagnóstico nos permite encontrar qué hay en común de esos tres trastornos, que al poder intervenir en ese proceso, ya voy haciendo que los tres ciertos problemas empiecen a remitir. ¿Ya? Busquen voy a escribirles acá en el chat transdiagnóstico. Aquí está, transdiagnóstico. Listo, colegas. Entonces, entremos un poquito más a qué es el análisis funcional. El AF estudia cómo eventos antecedentes, contexto y consecuentes refuerzos influyen en la conducta. La hipótesis de mantenimiento se plantea sobre datos extraídos del presente mediante registros y observación objetiva. También usa el criterio científico. Colegas, ¿cuál es el criterio científico? La observación y la medición de conductas observables, ¿no? Qué interesante tiene el análisis funcional, que el AF se basa en el método científico, es aplicar el método científico para entender la conducta. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros medimos conductas observables, las cuantificamos, frecuencia y duración, intentamos controlar las variables y a la vez comprobamos si realmente esas variables que yo creo que son las que controlan la conducta lo hacen realmente. Obviamente en un laboratorio es más fácil, ¿no? Si yo creo que el ratoncito se estimula más por cierta sustancia, la puedo probar en el laboratorio. ¿Cómo yo personalmente pruebo realmente que una conducta se refuerza por otra? En sesión, por ejemplo, yo me dedico a ansiedad y depresión. Hago algo que se llama experimento conductual. ¿A qué me refiero con esto? Le digo a mi paciente, ¿no? ¿Sabes qué, Pepito? Vamos a ver si realmente, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que activa tu conducta, tu reacción de pánico, es salir a la calle, ¿no? Vamos a probar. Y vamos a hacer, por ejemplo, no sé, que haya muchas personas en sesión dentro de un lugar y vamos a ver si realmente que haya muchas personas rodeándote en la calle es lo mismo, te va a hacer tener la misma conducta que teniendo la misma situación, pero dentro de un consultorio, ¿no? Y ahí tú pruebas realmente si Pepito lo que lo activaba era las personas o lo que lo activaba era el estar fuera, ¿no? Va a pasarles muchas veces en sesión, y sé que les pasa muy seguido, que los pacientes vienen y te dicen, uy, ya estoy tranquilo en sesión, en el consultorio, está todo genial, bonito, llegan a su casa y vuelven a lo mismo, vuelven a estar mal, ¿no? Es porque no hemos analizado realmente cuáles son las variables que controlan la conducta. Recuerden, colegas, nosotros somos científicos de la conducta, ya no somos, los psicólogos somos científicos de la conducta. Lo que tu trabajo es averiguar qué controla la conducta. No sé si les ha pasado que vienen pacientes que dicen, de la nada me sentí mal, de la nada, no es de la nada. Hubo un estímulo, sea un estímulo interno o externo, que
activó la reacción intensa de ansiedad. Muchas veces el paciente no es consciente del estímulo que lo activa. Entonces tú a través del experimento conductual vas buscando qué lo activa, qué realmente lo activa, sean pensamientos, imágenes, sean estímulos externos, sensaciones físicas. Es todo un trabajo, colegas, el estar averiguando qué factor es el que activa al paciente, ¿no? Y por qué es importante entender qué activa, al menos en terapia de ansiedad, como les dije hace un rato, tú al identificar las variables que controlan la conducta, tú puedes enseñarle al paciente a manejar mejor su situación. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que se activa, su conducta de pánico se activa con el calor, yo lo hago sentir calor en sesión para luego ayudarlo a manejar su conducta de pánico frente a mí. Por eso hace un rato me hizo la pregunta muy interesante, ¿qué hago si mi paciente entra en pánico en sesión? Yo por dentro, como les digo, estoy feliz cuando mi paciente entra en pánico porque es una oportunidad para trabajar con él. Los psicólogos que trabajamos problemas de ansiedad, como TOC, bueno, TOC no es un trastorno de ansiedad ya, pero los que trabajamos esos problemas fuertes, tenemos que acostumbrarnos, no insensibilizarnos, pero sí acostumbrarnos a que nuestro paciente, para que esté bien, tiene que estar mal primero frente a ti, o aprender a estar mal. Es un camino, es fuerte. La actitud que tienes que tener como terapeuta es muy importante, ¿no? Yo al principio cuando aplicaba la terapia de exposición, uy, yo le decía, no, ya, listo, 15 minutitos, ya paramos ahí, ya estás bien, pero ya cuando ya tienes experiencia, 40 minutos exponiendo a tu paciente, él temblando, todo como que se quiere morir, ¿no? Por dentro, pero te das cuenta que al final funciona la terapia y ayuda, ¿no? La EPR, para los que recién entraron, es de las técnicas más efectivas para tratar trastornos de ansiedad y TOC, ¿ya? Es muy fuerte, pero es una de las técnicas más efectivas que tenemos actualmente. Voy a tomar un poco de agüita. Explicación, predicción y control de la conducta. Como les digo, el AF nos da la capacidad de explicar, predecir y controlar la conducta, ¿no? Es un método científico, como ven, acá no estamos, ya no es el psicólogo que yo cuando era estudiante pensaba que el psicólogo llegaba a la sesión, se sentaba y lo que hacía es ver qué le vas a decir de bonito esta vez a tu paciente, ¿no? ¿Qué se va a llevar hoy día? Y intentar solo conectar con el paciente, no, colegas. Desde que modernamente se aplica más el AF, el psicólogo no solo intenta controlar la conducta del paciente, sino su propia conducta. El psicólogo es consciente de qué estímulos verbales van a hacer que ciertas conductas del paciente aumenten o se reduzcan. Yo les digo, podrían decirme quizás que soy psicópata, pero yo en sesión, yo de acuerdo a la evaluación que hago con mis pacientes, luego cuando trabajo con ellos, sé desde qué gestos, qué palabras, qué situaciones van a hacer que mi paciente aumente conductas o reduzcas y las uso. Con ciertos pacientes yo soy, bien, genial, lo logramos porque sé que ese paciente, ese tipo de reforzamiento son lo que necesita para poder seguir avanzando. Con otros simplemente quizás les digo, le aplico un castigo, ¿no? Un castigo recuerden, no es dolor. Castigo simplemente es cualquier cosa que tú uses que reduzca la conducta, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, ¿te das cuenta que mientras sigas haciendo eso no vas a lograr lo que quieres? Estoy aplicando castigo, porque, ay, Dios mío, dolor, el paciente, mira, no le estoy dando electricidad, nada, no. Simplemente a través de mi conducta verbal estoy aumentando, reduciendo conductas. Dense cuenta cómo el AF tienen que ser conscientes de ustedes mismos, qué cosas están ustedes haciendo que refuerzan conductas. Por ejemplo, cuando yo, a mis alumnos de habilidades terapéuticas, cuando vemos, por ejemplo, habilidades terapéuticas para tratar ansiedad social, tengo alumnos que tienen la manía de no incomodar a su paciente, ¿ya? Que están tocando un tema incómodo y se callan, ¿no? Y dicen, ya, hablemos algo bonito. Es obviamente, ¿no? ¿Qué le enseñas tú al paciente cuando están hablando un tema incómodo o cuando no lo incomodas a tu paciente? Le estás enseñando que realmente que la incomodidad es mala, ¿no? Que la incomodidad es mala. En cambio, yo en ansiedad social principalmente, el terapeuta tiene que incomodar al paciente, porque tú lo que haces es darle un contexto en sesión de lo que va a vivir afuera, ¿ya, colegas? Entonces, dense cuenta cómo el AF
ha hecho grandes avances. Por ejemplo, en el curso de habilidades terapéuticas que tengo, lo que hacemos es que los alumnos aprendan cómo ciertas conductas propias pueden influir en el paciente y que el alumno empiece a, se puede decir, hacerse un análisis funcional de sí mismo y entienda qué conductas él tiene que aumentar de sí mismo o reducir de sí mismo para cambiar la conducta de su paciente. Interesante, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de solo que intervenimos en el paciente, sino que tenemos que ser nosotros mismos conscientes de nuestra propia conducta, ¿no? Por ejemplo, colegas, si yo quisiera que ustedes se vayan de esta sesión, ¿qué hago? Cambio mi conducta. Me pongo aburrido, ya, me pongo a leer. Definición operativa, estímulo, respuesta, consecuencia. Obviamente acá todos se me van a aburrir, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo cambiando mi conducta puedo hacer que generar conductas en ustedes. De nuevo, el psicólogo, la diferencia entre nosotros y el que te da consejos, el coaching, es que nosotros somos científicos. Nosotros somos conscientes de cómo los estímulos que aplicamos, sean verbales, gestos, pueden cambiar la conducta de nuestro paciente. Por eso que llamamos empatía, ¿no? Operacionalizando, que es simplemente la aplicación de ciertos estímulos verbales para generar en el paciente ciertas reacciones. Esa es la empatía. Obviamente, si quieres verlo de forma romántica, ¿no? El tema de ponerte en el zapato de otro, ¿no? Pero si vemos de forma conductual, es la aplicación de ciertos estímulos verbales que evocan conductas en el paciente, ¿no? Decirle al paciente, ¿sabes qué? No sé, no me imagino lo difícil que fue para ti vivir ese accidente, ¿no? Es empatía, es empatía, ¿no? Dense cuenta cómo dirán, este es un psicópata, ¿no? Pero la diferencia entre un psicópata y un psicólogo, vamos a ver un poquito esto interesante, es de que el psicópata, se puede decir, manipula las variables para su beneficio. El psicólogo manipula las variables para el beneficio del paciente. Es una línea muy pequeña, colegas, ¿no? Por eso hay muchos psicólogos que se casan con sus pacientes, porque obviamente conozco todo de ella, ya sé cómo manipularla, es antiético. Por eso el código de ética nos prohíbe ese tipo de cosas, porque el psicólogo tiene mucho poder sobre su paciente, ¿no? Muy interesante, ¿no? No soy psicópata por si acaso, soy psicólogo, ¿no? Cualquiera que pregunte. A ver, acá hay 6 estudios interesantes, empíricos sobre el AF. No vamos a tocarlos, pero se los voy a dejar acá las diapositivas, las voy a compartir en el canal para que ustedes también las tengan, puedan revisarlo uno por uno, pero son diferentes estudios en el que también se puede decir que se demuestra la efectividad de la F en diferentes contextos, ¿ya? Por ejemplo, acá hay uno, ¿no? Vamos a ver uno de Hessel, ¿no? Permitir conductas leves, llanto, queja durante el AF redujo significativamente la aparición de comportamientos peligrosos. Mejora el control experimental y la seguridad del paciente, ¿no? Esto se obtuvo, obviamente, a través de un análisis funcional. No es que yo crea de que si yo dejo llorar a mi paciente, estoy conectando con él y dándole un espacio. No, acá se ha demostrado científicamente que realmente en N30 significa 30 personas, 30 sujetos de estudio, que cuando ellos permitían que el paciente llorara, la conducta de comportamientos peligrosos, puede ser autolesiones, etcétera, se redujo significativamente, ¿no? Entonces, acá ya vemos cómo, haciendo experimentos, podemos nosotros generar una guía clínica, ¿no? Una guía clínica de recomendaciones para el terapeuta de cómo debe actuar, ¿no? Obviamente, luego esto se vuelve de conocimiento popular y ya sabemos que hay que dejar que el paciente exprese sus emociones, que llorar no es malo, ¿no? Pero acá está la base científica, ¿ya? Para que el que te diga simplemente, déjalo llorar porque llorar es bueno, porque no sé qué. No, acá hay una base científica que realmente demuestra por qué que el paciente llore, se queje, puede ser positivo en ciertos contextos, ¿no? Acá voy a dejarles todos los papers, como les digo, la diapositiva para que ustedes puedan revisarla, darles más vueltas, para que se tomen el tiempo, ¿ya? ¿Por qué usar el AF? ¿Ya? Primero, tratamientos más éticos, del castigo al refuerzo. Nos damos cuenta que el castigo no es el medio para cambiar una conducta, sino el refuerzo. El refuerzo va mucho con el tema de la función de la conducta.
Hay una frase muy bonita de Skinner, ¿no? Que me gusta bastante, que él decía de que el castigo es el método más inefectivo para cambiar las conductas. A veces nos ven a los conductistas como esos que castigan, que meten electricidad al paciente para que cambie, no. Se demostró realmente que la funcionalidad, el para qué de la conducta es lo que cambia, lo que puede cambiar. Por eso en terapias como aceptación y compromiso se habla de los valores, ¿no? De los valores, ¿no? Los valores son reforzadores naturales, ¿no? Que no necesitan de aprobación exterior para que hagan que una conducta se mantenga, ¿no? Como por ejemplo, si mi valor es ser aprender, porque para mí aprender es importante, no me importa si nadie me dice que soy inteligente, voy a seguir haciéndolo y se va a autorreforzar, ¿no? El tema de los valores es muy interesante, posiblemente también haga una charla sobre aceptación y compromiso, sería bonito. Para los que quieren eso, vamos a hacer una encuesta luego. De acá se viene la masterclass de activación conductual, así que atentos y atentas, se viene la masterclass también de activación conductual. ¿Qué más te ayuda? Superar las barreras de tiempo y seguridad. El AF por prueba reduce la evaluación hasta un 71%, se hace que sus sesiones terapéuticas sean más cortas, o sea, entender el problema principal es más rápido con un AF, ¿ya? La misma técnica aplicada mal puede empeorar todo. Esto es muy importante, colegas. Estamos acostumbrados a esto de los kits, ¿no? Los kits o protocolos para todo, ¿no? Kits para tratar la ansiedad, materiales para tratar la ansiedad, materiales para tratar depresión, materiales para esto, materiales para otro. No, colegas, la respiración, por ejemplo, es el kit para todos los problemas de ansiedad, pero no sé, puede decir en la gran mayoría de pacientes que he tenido, la respiración se puede volver una conducta que refuerza la ansiedad en mis pacientes. Entonces, yo solo puedo aplicar respiración si basado en un AF encuentro que la respiración puede realmente reducir ciertas conductas problemáticas de mi paciente. Pero no se trata, mira, tiene ansiedad, aplico mi kit. Tú eres TLP, aplico mi kit de TLP. Tú eres esto, mi kit. No, todo tiene que ser basado en un buen análisis funcional, colegas. El análisis funcional viene a romper esto. Recuerden, ¿no? Y yo me voy a fundar a mí mismo, ¿no? Hay que fundarse uno mismo para mejorar, ¿no? Eh, el, los protocolos, ¿no? Por ejemplo, yo, para los que me conocen en TikTok, yo vendo el tema del curso de TAG, basado en el protocolo de Dugas y Robichaud, te vendo también el curso de pánico, tengo un curso de pánico, de varias cosas tengo cursos, ¿no? Pero siempre digo, ¿no? No son perfectos. Hay una cantidad de población que no reacciona a este tipo de protocolos, requiere también tu habilidad para aplicarlos. Si tú los aplicas simplemente leyéndolos, puede ser que no funcionen. Si los aplicas en el orden que te dicen, a veces no funcionen. El paciente muchas veces, si tú aplicas un protocolo de forma robótica, se te va de la sesión porque no siente que lo estás escuchando. Y también puede pasar que el paciente no encaje con el tipo de paciente que se aplica para el protocolo, ¿ya? Me ha pasado, ¿no? Que ha aplicado un protocolo, por ejemplo, para tratar pánico y mi paciente también tenía trauma, ¿no? Y el protocolo para pánico con el protocolo para trauma son diferentes, ¿no? Entonces tienes que saber en qué casos aplicar ciertos protocolos y en qué casos no. Y eso se va a obtener a través del estudio constante, la aplicación, experimentación, ¿no? Dese cuenta de que tenemos que quitarnos de la cabeza, primero, de que nuestra ciencia es perfecta. Nuestra ciencia, la psicología, no es perfecta, estamos en pañales. ¿Ya? Estamos en pañales, en agú agú, como dicen los bebitos. Estamos en pañales. Hay evidencia científica, pero aún no es suficiente. No es comparado, por ejemplo, con la medicina, el tamaño de efecto de la aplicación de técnicas o terapias no es tan grande como nos quieren hacer creer la gente que vende terapias basadas en evidencia. No, no es bastante la evidencia, pero no es tanta como para decir es lo mejor de lo mejor y ya por hacer mi formación ya puedo con todo. No, no se confíen. Creo que el confiarnos demasiado y el decir, este paciente es problema de ansiedad, este paciente es esto, le doy y le aplico este tipo de terapia que aprendí. No, no. Hagan un AF y toda técnica, sea la que sea. Yo les digo, es algo muy fundamental en lo que digo siempre, pero
Las constelaciones familiares funcionan muchas veces. El MDR también funciona, el coaching funciona, ¿qué más? La silla vacía, las terapias humanistas, gestálticas también funcionan. Muchas cosas funcionan. Lo que no funciona son sus teorías base, pero hay técnicas que funcionan. El AF lo que trata de hacer es que tú aprendas que sea la técnica que tú apliques del tipo de escuela que quieras, tienes que saber por qué la estás aplicando al paciente. No solo porque tu teoría te lo dice, sino basado en la vida del paciente y basado en que vas a entender que ciertas técnicas realmente van a cambiar la conducta. Un ejemplo, el clown, ¿no? Los payasitos, ¿no? Nos dice, yo soy clown, por si acaso, por eso me verán que soy mucho así, también practico clown. Eh, Dicen, ¿no? Todos los que tienen, todos los que son tímidos, hagan clown. No, si yo hago un AF, puedo encontrar que en ciertos pacientes trabajar clown pueden reforzar ciertas conductas y quizás sí sea positivo, pero en otros pacientes quizás no y necesiten otro tipo de intervención. Démonos cuenta de que no hay algo universal para todo, no es como que, ah, mira, porque uso esto ya es igual para todo, no, colegas. No hay algo para todos, ¿ya, colegas? Acá hay unos artículos clave, como les digo, que son importantes que los usen, ¿ya? También el AF te ayuda a organizar y optimiza tus terapias. Como les dije, ¿no? El AF busca tratar al paciente como un ser individual, ¿ya? También te hace ser más eficiente. ¿De qué sirve que te la pases aplicando una terapia que bonita, ¿no? Que bien estructurada como ACT? Por ejemplo, ACT, terapia, aceptación y compromiso, tiene hasta metáforas para cada sesión, ¿no? Pero de nada sirve si no tiene sentido para el paciente de acuerdo a la F, ¿no? Entonces te ayuda a ahorrarte ese tiempo. La F te ahorra bastante tiempo en terapia, te ayuda a ser más efectivo, más estratégico, aprender a decir qué conducta tengo que intervenir para cambiar todo, ¿ya, colegas? Y también te enseña a monitorear, ¿ya, colegas? Entonces, ¿qué diferencia la F clásico del moderno? ¿Ya? El tiempo, la aplicación, ¿no? Esos todos son avances que están en los papers, solo que es un poco resumido, ¿ya? Bueno, colegas, entonces, ¿qué recomendación yo les doy para poder empezar a aplicar AF? Empezar a leer libros. Por ejemplo, un libro muy bueno para AF, ¿ya? Es el de, acá les voy a mostrar unos libros que son muy buenos, ¿ya? A ver. mm, para que empiecen a leer AF, voy a mostrarles tres libros que yo recomiendo. El primero es nivel uno, nivel 2, nivel 3. A eso me refiero con se, se puede decir la dificultad de los términos, porque algunos libros son complicados, entonces le voy a mostrar tres. El primero es análisis funcional de la conducta. A ver acá. Ese es nivel intermedio, ¿ya? Para los que quieren ser intermedios y aprender, este librito de análisis funcional de Mariana Segura es intermedio, ¿ya? Intermedio. De ahí, el siguiente librito, yo les diría que es el más básico de todos, que es este de acá. Guía para la elaboración de un análisis funcional del comportamiento humano, Facultad de Psicología. Este librito es básico. Si ustedes no saben nada de AF, con este libro pueden comenzar. Y finalmente, ¿no? Si ya ustedes ya saben lo básico, este es avanzado. ¿Ya, colegas? Este es el nivel avanzado. Igual los libritos se los voy a compartir también, un link por ahí para que los puedan tener, ¿ya? Es el drive completo no, porque ahí son las clases del curso que hemos tenido hace poco, pero el librito sí se los puedo compartir los libros para que los tengan ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, colegas? Sí, los libros voy a compartirlos en el grupo, colegas. No se preocupen con eso. Los voy a compartir en el grupo, ¿ya, colegas? ¿Alguna preguntita que tengan, colegas? Ninguna, bueno, colegas, recuerden, la siguiente masterclass es activación conductual, estén atentos al canal, vamos a hacer encuestas para que ustedes elijan cuáles van a ser las siguientes masterclass. Muchas gracias por su participación. Para los que quieran aprender un poco de mi experiencia de aplicando esta herramienta en lo que es trastornos de ansiedad en cada tipo de caso, el sábado comienza el curso.
para los que quieren, ¿no? El curso comienza acá el sábado, entonces ya ustedes se comunican con mi asistente, ¿no? Ahí por el canal y le damos la información. Y bueno, acá hay otros cursos que vamos a sacar esta semana. Cuídense bastante. Nos estamos viendo, colegas. Espero que la charla les haya servido. Gracias, Milagros, por tus palabras. Gracias, Roberta. Entonces, los 3 libros los estoy compartiendo para que ustedes los tengan. Pronto, gracias, Nayeli. Nayeli creo que también lleva mi curso, ¿no? Gracias, no, muchas gracias por tus palabras. Eh, Nada, cuídense bastante. Entonces, estoy ahorita elaborando una biblioteca, colegas. Si este sábado empieza el curso, este sábado, a las 9 de la mañana empieza, ¿ya? Empieza el curso. Es 1 hora y media cada clase y tienen materiales, varias cosas, ¿no? Entonces, colegas, ¿qué más quería decirles? Nada, colegas, se me cuidan bastante y empiecen a leer los papers. Voy a compartir las diapositivas para que las puedan revisar. Gracias, Milagros. Gracias por tus palabras. No, no se preocupen. Ahorita estoy elaborando una biblioteca, colegas, una biblioteca de libros que también la voy a compartir en el canal pronto.